Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo episodio de este NutriPodcast, la NutriCharla. Les saluda Itzel Morales, nutrióloga, y el día de hoy voy a estar con ustedes hablando de un tema muy interesante. Antes que nada, le mando saludos al nutriólogo Ledesma, que seguramente estará con nosotros en el siguiente episodio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico y nutrición. Quise hablarles de este tema porque es más común de lo que creemos. En realidad es importante tenerlo en cuenta porque es uno de los principales motivos de consulta. Y vamos a ver por qué es tan común, más de lo que se cree. Podemos verlo desde nuestros familiares, los pacientes mismos. Pero antes que nada, quiero comenzar poniéndonos en contexto un poquito con respecto a qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se van a presentar de manera simultánea, que van a formar parte de un cuadro patológico de una enfermedad en sí o de varias enfermedades, que a su vez, van a tener ciertas características específicas. Y un síndrome también es importante comentarlo porque puede aparecer un tiempo, desaparecer y puede exacerbarse en cualquier momento si no tiene algún control. Y bueno, esto pasa precisamente con el ovario poliquístico. Es un síndrome de origen multifactorial, quiere decir que tiene varias causas, no solamente una en específico, que tiene que ver con una alteración endocrino-metabólica en ese sentido, ¿sí? Y tiene que ver también con una cuestión neurológica que vamos a ver un poquito más adelante y desde luego relacionado con hormonas. Y esta parte etiológica tiene mucho que ver con la cuestión de la obesidad, especialmente con los hábitos higiénico-dietéticos y la obesidad específicamente. Esta inflamación de bajo grado que trae consigo muchas alteraciones, en este caso a nivel hormonal. Y desde luego también aquí deriva algo bien interesante. En la adolescencia, cuando se tiene la menarca, que es la primera menstruación, si estas jovencitas llegan a tener obesidad o sobrepeso en esa etapa de su vida, pues son más propensas a desarrollar ovario poliquístico en edades adultas o simplemente en una edad fértil, porque hay que saber que esta enfermedad o este síndrome, mejor dicho, está dado en una edad fértil de la mujer específicamente. También tiene mucho que ver con la herencia, la cuestión del cuadro patológico tiene que ver con esta situación y algunos otros factores que pueden desencadenarlo, pero específicamente la cuestión de la obesidad y el sobrepeso específicamente. Entonces vamos a ver ahora algunos datos que quiero que conozcamos, sobre todo de la cuestión fisiológica. Y bueno, les quiero comentar que yo tenía un maestro en una universidad que nos comentaba que para poder conocer la condición patológica de alguna situación del cuerpo humano, es importante conocer la normalidad o bien las cuestiones que son en salud, por así decirlo. Entonces vamos a ver cómo es que funciona el ciclo ovulatorio de forma normal para poder entender un poquito la cuestión patológica. Y es que de forma normal se rige mucho la cuestión, sobre todo neurológica, con las hormonas y algunos órganos diana. En este caso vamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis y cómo va a interactuar con el ovario y el endometrio a su vez. Entonces vamos a ver que el hipotálamo, esta glándula importantísima para cualquier función de nuestro cuerpo, va a liberar una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Esta a su vez va a estimular la hipófisis anterior, que va a secretar dos hormonas muy importantes para que se produzca la ovulación. Y estas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. En este sentido,
vamos a ver que estas dos hormonas en normalidad se van a estar secretando no de forma simultánea. Específicamente, primero va a aparecer la hormona folículo estimulante y de forma progresiva la luteinizante, dependiendo de la fase del ciclo en la que se encuentre. ¿Por qué me refiero a esto? En la fase folicular, específicamente se va a estar secretando la folículo estimulante. ¿Cuál es su función? Darle madurez al óvulo o a este folículo que con el paso de los días este óvulo empiece a madurar para poder ser fértil y poder fecundar en dado caso. Posteriormente, ya cuando se llega a su máxima maduración, llega el momento de salir a las trompas de falopio y en este momento es cuando se hace un pico de la luteinizante. La hormona luteinizante es cuando más se ve ahí ampliada su producción. Y es aquí cuando el folículo libera el óvulo para que vaya ahora sí a implantarse en dado caso de que sea fecundado. A su vez, en cada una de las partes del ciclo se van secretando de forma simultánea dos hormonas muy importantes, que son los estrógenos y la progesterona. Por su parte, los estrógenos se van produciendo sobre todo en esta fase folicular, no intervienen tanto en la fase posterior, que es la fase lútea, que ahorita vamos a ver. Sobre todo porque son los que preparan al óvulo para que sea fértil, dan como el campo necesario para que éste pueda llegar a ser fecundado. Pero ya cuando se llega a esta fase lútea, que es cuando este folículo empieza a cicatrizarse, llega el punto en el que este óvulo va a llegar al endometrio para poder implantarse en ese revestimiento. Y ese revestimiento sanguíneo está dado por la progesterona específicamente. Es lo que lo hace fuerte para poder sostener ahí el óvulo en este caso. Cuando no existe una fecundación, entra entonces nuevamente la progesterona para producir la menstruación, que es la caída de este revestimiento, que no es más que sangre y nutrientes para dar paso, pues bueno, a la fecundación en este caso. Y de ahí se repite el ciclo. Entonces, este cuerpo lúteo que quedó, que es la pequeña cicatriz como tal del folículo, se integra nuevamente al tejido ovárico y vuelve a darse el ciclo nuevamente con esta estimulación desde el hipotálamo. Entonces, esas son condiciones normales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer presenta ovario poliquístico? Todo va a estar sumamente alterado. Y es que vamos a ver desde que se empieza a secretar una gran cantidad de hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta, a su vez, va a estimular de forma extraña la parte de la hipófisis anterior, especialmente incrementando los niveles de la hormona luteinizante. Curiosamente, la hormona folículo estimulante se ve reducida. ¿Por qué? Porque tiene cierta competitividad con la hormona luteinizante, la cual se va para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Si les expliqué que la hormona folículo estimulante es la que permite la maduración del óvulo, pero en este caso está reducida, quiere decir que los óvulos no se van a ver madurados o simplemente van a ser óvulos prematuros. Y que al momento de que la luteinizante está de forma más, se produce en mayor medida, pues entonces va a dar paso a que estos óvulos se produzcan de forma inmadura o de forma precoz y que no sean fértiles en este sentido. Entonces, en ese caso, pues quiere decir que vamos a tener óvulos poco funcionales, va a haber cierto grado también de infertilidad y otros datos que vamos a revisar más adelante. También aquí quiero comentarles que se presenta mucho la cuestión de la resistencia a la insulina, que es uno de los datos principales, sobre todo exacerbado por esta obesidad que les comentaba, y por otros datos que tienen que ver sobre todo por el síndrome metabólico. Y aquí vamos a encontrar entonces que la mujer mayormente va a tener un perímetro de cintura mucho mayor a 80 centímetros. Algunas bibliografías refieren que debe ser menor a ese número. También va a presentar cierta resistencia a la insulina o en dado caso diabetes también, algunas alteraciones a nivel cardiovascular, desde luego hipertensión y algunas dislipidemias. Y se empieza a presentar aún más concentrado esta inflamación de bajo grado, sobre todo se ve en la parte de cómo es que el colesterol HDL disminuye y el LDL se va a ver por encima. Entonces todos estos datos tienen mucho que ver. Pero aquí lo que nos interesa verdaderamente es la resistencia a la insulina, que está muy de la mano con la producción de la hormona luteinizante. En este caso, entonces, si una eleva, también la otra van a estar ahí de la mano, como les digo, elevándose en conjunto. Y este proceso, pues, todavía va a empeorar los niveles, sobre todo de la cuestión de la ovulación de la mujer, y tiene también que ver mucho con la producción
de una sustancia que se produce a nivel del hígado, que específicamente esta se llega a producir para permitir que los niveles de testosterona no se vean tan alterados. Hablo de la hormona, en sí es una globulina, es la globulina fijadora de esteroides sexuales. Entonces, cuando esta se ve disminuida, la testosterona se ve aumentada y empieza a haber algo que se llama hiperandrogenismo, que es el aumento de los andrógenos, que son hormonas de tipo masculinas que van a empezar a predominar en un cuerpo femenino en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que esto va a traer consigo algunos datos, algunos signos, y hablamos entonces de dos aspectos importantes, que es el hirsutismo y el acné o seborrea. El hirsutismo me refiero al crecimiento de vello en zonas donde normalmente la mujer no debería tener tanto vello. Hablo, por ejemplo, en la zona del bigote, la zona del mentón, muchas veces en axilas, en la ingle, piernas, brazos, etc. Entonces se ve aumentado este dato. Otro de los signos, como les comentaba, parte del hiperandrogenismo, es la acné o la acné y seborrea. Esto, sobre todo cuando tenemos la ovulación, pues llega a haber algunos brotes, en este caso de erupciones cutáneas, pero no necesariamente un acné exacerbado. Y en este caso se ve un acné persistente, un acné severo, muchas veces. Y ya cuando se presenta un grado de ovario poliquístico muy avanzado, se llega a presentar en algunas mujeres alopecia. Y esto pues tiene que ver con esta aumento de hormonas sexuales masculinas, que son la testosterona y algunos otros, como la aldosterona, por ejemplo. De aquí vamos a ver otros datos importantes que ante la ecografía se llegan a ver, que desde luego es la presencia de quistes en ovarios, que puede ser poliquístico, o sea que se llena de varios quistes, o algunos pequeños, que definitivamente pueden incrementar su tamaño ante el mismo descuido propio pues del ovario poliquístico. Parte de ello también, algo bien interesante, es el dato que se muestra, que es muy común verlo en estas mujeres, es la acanthosis nigricans. Podemos observar una pigmentación o una coloración distinta, sobre todo en algunos pliegues y algunos dobleces como tal corporales, específicamente en la parte posterior. Lo podemos observar en esta zona y muchas veces creemos, incluso las pacientes creen que es porque no se tallaron bien o porque es una quemadura o probablemente como costrita del mismo sol o algo por el estilo, ¿no? Pero no es así. Es un signo clínico que denota que hay una alteración a nivel de la glucosa, específicamente una resistencia a la insulina, y es muy común verlo en mujeres que presentan ovario poliquístico. Y es que también es importante comentarlo porque muchas veces la industria, específicamente la industria cosmética, nos hace entender que esta situación se puede controlar a través de una crema o de algún producto de belleza, por así decirlo, que nos dicen, no, es que tal crema te va a quitar esa pigmentación y recurrimos a eso cuando en realidad no es un problema estético, es un problema metabólico que hay que atender y sobre todo pues aquí existen muchos pilares para esta situación. Y bien, pues otro de los datos también que se presenta y que son de los más, a lo mejor, marcadores más certeros, pues la cuestión de la dismenorrea o la menorrea, que es la falta de menstruación. Y de hecho, muchas de las mujeres se dan cuenta que tienen un problema cuando empieza a faltar la menstruación. Hasta entonces, cuando ya ciertamente pues se ha avanzado un poco la situación. Y de aquí podemos entender que también la mujer tiene muchos problemas para ser fértil. La infertilidad aquí se ve bien común. Y hay muchas mujeres que quieren concebir y no pueden a raíz de este problemita. Pero hay que saber que dentro de todo esto es un padecimiento, es un síndrome que se puede estar controlando de forma bastante adecuada y créanme que la alimentación tiene un beneficio impresionante en estas mujeres. También el tratamiento médico llega a ser muy útil. En algunas ocasiones se suele otorgar un tratamiento hormonal como algunos anticonceptivos orales o también el uso de metformina, sobre todo cuando la paciente pues ya tiene un grado de resistencia a la insulina o incluso la presencia de diabetes. Pero de no necesitarse el tratamiento nutricional y la actividad física tienen grandes beneficios. Dentro de la cuestión nutricional, sobre todo se requiere o cuáles son los objetivos que debemos de buscar nosotros como nutriólogos para una paciente que presenta ovario poliquístico. Y yo los englobo en estos, los que les voy a comentar. El primero es tratar de regular su menstruación o su ciclo de ovulación.
En este caso nos vamos a dar cuenta cómo, si la paciente pues tiene alguna dismenorrea o alguna menorrea, va a comenzar poco a poco a estabilizar eso y volver a menstruar. Vamos a empezar a tener ese dato inicialmente. De ser posible, hay que controlar los datos de hiperandrogenismo si es que los presenta. Y una de las más importantes también es el control de peso, pero específicamente la pérdida de grasa corporal. Porque bueno, en este caso, si nos concentramos específicamente en el dato, en el número de peso que nos marca la báscula, pues vamos a tener ahí algunos conflictos, porque específicamente pues también existe masa muscular, existe la cuestión ósea, las vísceras. Entonces, no todo es el peso. Es un dato muy importante, pero no todo deriva de ahí. Para mí es muy importante que reduzca su perímetro de cintura, que sea menor, en este caso, desde 88 a 80 centímetros menor. ¿Sí? Ahí ya estaríamos cuidando el riesgo cardiovascular que puede llegar a presentarse. Y de esto, pues vamos a ver entonces que se requiere un déficit calórico sostenido en el tiempo, un déficit que se adapte a sus condiciones, porque muchas veces hacemos déficit calórico muy agresivo cuando la paciente desiste de su tratamiento. Entonces es importante saber cómo se encuentra actualmente en forma de hábitos de alimentación para así mismo poder dar pauta a su tratamiento nutricional. De aquí los nutrientes, es importante también considerarlos, no solo las calorías. También aquí muchas veces se restringen sobremanera la parte de los carbohidratos, cuando es necesario revisar más que nada el tipo de carbohidrato, más que sí la cantidad importa, pero más la calidad del mismo carbohidrato, ¿sí? No necesariamente irnos tan abajo de la normalidad para una mujer adulta o lo que requiere en sí de forma individualizada, pero sí revisar el tipo de carbohidrato es indispensable. Aquí casi los carbohidratos simples o de tipo industrializados van a estar muy bajitos. La parte de proteína también es importante, y no solamente de origen animal, sino proteínas totales en la dieta. Créanme que muchas mujeres llegan con una falta de consumo proteico y eso tiene que ver o está muy relacionado a esta situación. Y desde luego las grasas, que también van a ser indispensables, más de lo que se piensa, pero tratar de priorizar un consumo de grasas monoinsaturadas por sobre las saturadas, que estas deben de estar menor al 7% de su gasto energético total. Y de aquí me interesa mucho este balance de nutrientes. Casi es mejor como contabilizarlo a raíz de su peso corporal, gramos por día, para que esto sea un poco más certero, pero también lo podemos hacer en algunas adecuaciones un poco más generales, si es que la paciente no presenta algo ya crónico como la diabetes, ¿no? En este caso ya habría que tener mucho más cuidado con las cargas, sí, de carbohidratos, con las cargas de proteínas, las cargas de calorías, de grasas, y desde luego con el medicamento que está consumiendo, si es insulina o es únicamente hipoglucemiantes orales. En este caso, una de las partes también que considero muy importantes son los micronutrientes. Y aquí las vitaminas y minerales tienen un papel muy, muy importante para la mujer que presenta ovario poliquístico. Se ha estudiado mucho el consumo de mioinositol, que puede ser de forma exógena. Algunos alimentos los presentan. Sobre todo lo vamos a encontrar en los vegetales, frutas, verduras y demás. Y algunos cereales también de tipo integrales. Algunos alimentos de origen animal, como algunas vísceras, desde luego el hígado llega a presentar algunas cargas de inositol. Y algunos otros alimentos que forman parte de nuestra dieta más equilibrada, ¿sí? No lo vamos a encontrar definitivamente en alimentos que son ultraprocesados o procesados, pero sí en alimentos que llegan a ser de mejor calidad nutricional. Y de aquí podemos estar viendo esta sustancia que es muy estudiada, sobre todo porque tiene mucho que ver con esta respuesta de las células ante estímulos, o sea, ante los neurotransmisores. Las células se van a comportar mejor y van a poder señalizarse mucho mejor en este caso. Se dice que tiene mucha relación igual con la fertilidad y con esta síntesis de grasas. Entonces sabemos que muchas de las hormonas que tienen que ver con la cuestión sexual en la parte femenina y masculina, pues definitivamente tienen una base grasa. Entonces si tenemos este control a nivel sobre todo metabólico, pues vamos a tener que ayudar a la parte hormonal. Yo siempre he dicho que controlando hormonas se controlan muchos de nuestros problemas, entonces es importante tener mucha atención ahí. Y desde luego quiero comentarles que hay que priorizar la actividad física. El ejercicio es indispensable en todos, pero si hablamos de ovario poliquístico, un peso muy importante es el ejercicio de fuerza. Se ha comprobado mucho su efectividad
sobre todo por esta sensibilidad o esta ayuda a sensibilizar al cuerpo a la producción o a la absorción como tal de la insulina. Entonces, son datos que debemos de considerar. Y específicamente porque no son enfermedades, no son síndromes, son pacientes los que vamos a tratar. Entonces, si el paciente llega a tener cierto padecimiento, pues vamos a tratar de enfocar lo que mejor le convenga. Pero sí, de verdad es importante tener mucho en cuenta eso, como pacientes, como profesionales, y que sea un trabajo multidisciplinario. Aquí el nutriólogo tiene un papel bien importante, así como el médico, así como muchas veces la asistencia psicológica se requiere. Y en general también apoyarnos de profesionales que tienen que ver mucho con la cuestión, un médico que tenga especialidad en endocrinología, por ejemplo, es tiene una funcionalidad bastante buena para los pacientes porque, bueno, ya es un enfoque más específico, y de ahí un ginecólogo también podría estar de la mano, y desde luego pues la intervención nutricional sería también uno de los pilares importantes a tratar. Y bien, pues es un tema que realmente tiene mucho de dónde elegir, un tema que podemos estar hablando más tiempo de esto, porque tiene muchos aspectos a considerar, sobre todo por ser tan común y porque cada vez va en aumento, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, pues poco a poco se van haciendo cosas importantes para su tratamiento, para investigar qué es lo que se requiere a nivel de, sobre todo nutricional. Y pues el día de hoy, por mi parte, es todo. Espero que hayan disfrutado mucho de este podcast. Si tienen preguntas o algo, con toda confianza pueden realizarlas aquí abajo. Y nos estaremos viendo en próximos episodios con más temas de su interés. Nos gustaría, de hecho, que nos comentaran algunos temas que les sean atractivos en el carácter nutricional. Y vamos a estar trayendo ciertos profesionales para que nos hablen de esos temas. Nos vemos pronto, nos vemos el próximo martes. Reciban un saludo, que tengan excelente noche. Hasta luego. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.